Siempre agradeciendo a nuestros patrocinadores, Adobe, Avaya y A10 Networks, además de quienes nos dan apoyo desde las comunidades blockchain y Rutanio. Vamos a continuar con nuestra agenda del día y en este caso vamos a un tema muy interesante relacionado con el mundo fintech, que es el aspecto regulatorio para la fintech. Y para eso tenemos como invitado a Mauricio París. Mauricio es socio de SIJA, un despacho iberoamericano con presencia en toda América Latina y en el cual dirige las prácticas de tecnología y políticas públicas para Centroamérica. Representa a clientes multinacionales con operaciones en la región, en proyectos relacionados con derecho digital y promueve el desarrollo de políticas públicas relacionadas con el sector. Es reconocido por los principales directorios internacionales de abogacía, Chambers and Partners y Legal 500 como uno de los mejores profesionales en sus áreas de práctica. Es profesor de la Universidad de Costa Rica y autor de libros y publicaciones académicas. Mauricio, bienvenido a 100 Ideas FinTech. Y ahora vamos a un tema que sin duda está muy relacionado con todo lo que hacemos en este sector, con la innovación y demás. Tenemos que tener el marco regulatorio al lado siempre en cuenta. Bienvenido. Hola Marcelo, un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Y en efecto, así es, cuando escuchaba, por ejemplo, a Mario y a quienes participaron antes, e incluso los ejemplos que ellos daban, pensaba que detrás de cada uno de esos proyectos que se mencionaban hay una regulación que pudo haber ayudado o complicado a que estos proyectos se desarrollaran, ¿no? Entonces, precisamente del tema que quisiera conversarles es de algunas ideas o de 10 ideas que tengo de cómo deberían de afrontarse la regulación de la industria fintech en, nuestra región. Tal vez, Adelante. gracias. Primero, comenzar haciendo una acotación de que si bien el término fintech sigue siendo novedoso y podríamos decir sigue siendo sexy, no lo es la aplicación de la tecnología en la industria financiera, ¿no? Desde la aparición de los cajeros automáticos en la década de los 70 del siglo anterior, el uso de la tecnología en el sector financiero se ha venido incrementando día a día y generando además todos estos retos regulatorios. ¿Qué es lo que pasa? Que en los últimos años se ha incrementado exponencialmente no solamente la cantidad de tecnologías, sino también el nivel de riesgo de estas, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en el uso de la inteligencia artificial o en el uso de los algoritmos en el sector financiero. Pero también se ha incrementado el número de prestadores de los servicios financieros. No solo los neobancos que se han venido mencionando, sino también los challenger banks y otras figuras similares, ¿no? Entonces, esta conjunción de factores hace que detrás de este concepto de fintech se encuentren todos estos retos regulatorios que dan pie no solo a nuevas formas de regulación, sino también muy importantes a nuevas formas de supervisión, con tremendas oportunidades en nuestros países, en Centroamérica, para reducir no solamente los costos de prestación de los servicios financieros, para aumentar la competencia en el sector y además para mejorar los niveles de inclusión financiera. Entonces, los países pueden optar por distintos enfoques regulatorios y de esas decisiones que adopten pueden surgir fintech hubs, ¿no? Estos mercados regulatoriamente sexys para la industria que no son exclusivos de mercados desarrollados como Estados Unidos o Reino Unido o Singapur, o de mercados grandes como en nuestra región latinoamericana pueden ser México o Colombia, sino que hemos visto también el surgimiento de estos hubs en países pequeños como Gibraltar, Malta o Estonia, ¿no? Entonces, la carrera por convertirse en un fintech hub puede abordarse desde dos perspectivas generalmente, ¿no? Ser el país con la mejor regulación para la industria o ser el país con la regulación más liviana para la industria, ¿no? Como hemos visto en otros escenarios y en otros contextos, por ejemplo, en la carrera de algunos países por ser sede para incorporación de sociedades, ¿no? Hecha esta breve introducción, mis 10 ideas sobre la regulación de la industria fintech entran en primer término en analizar las primeras o las distintas posiciones o modelos regulatorios que los países pueden asumir, ¿no? Un primer modelo es el modelo de prohibición, es
un modelo en donde generalmente entran reguladores conservadores, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Bolivia, en donde se prohibió a rajatabla el mercado de criptoactivos. Pero también esas decisiones no necesariamente deben de responder a motivos de conservadurismo regulatorio, sino también pueden responder a otras ideas o proyectos que pueda tener ese regulador, como el caso de China también con su prohibición de actividades relacionadas con criptomonedas, ¿no? Que es Vox Populi, que la lógica que está detrás es impulsar su proyecto estatal de yuan digital sin la competencia, digamos, privada, por así decirlo. Estas prohibiciones que adoptan los reguladores suelen ser parciales a determinadas actividades o incluso pueden estar enfocadas exclusivamente a determinados sectores, ¿no? Como podría ser una decisión de algún regulador de prohibir comercialización de criptoactivos a consumidores, por ejemplo, siguiendo una visión de protección bajo reglas de protección al consumidor, ¿no? Un segundo modelo es el de pasividad regulatoria, que es básicamente no hacer nada. Eso yo creo que no suena conocido en Centroamérica, ¿no? Es el modelo que siguen muchos países de la región, pero que en algunos países esa pasividad puede tornarse un poco pasivo-agresiva en algunos casos, ¿no? En este modelo, los reguladores simplemente lo que hacen es seguir aplicando la legislación vigente como si no pasara nada y supervisan el mercado con las reglas tradicionales de toda la vida. Es un enfoque que no necesariamente es malo o negativo cuando lo que tiene detrás es un objetivo de permitir que la industria madure previo a tomar una decisión sobre su regulación. O, como sucede también en algunos casos, en algunos de nuestros países, también esperar a que países más desarrollados o incluso organismos internacionales puedan adoptar regulaciones al respecto con el fin de emularlas, adaptarlas, tropicalizarlas o en muchos casos simplemente copiarlas. Muchas veces en este modelo, los reguladores lo que hacen también es adoptar reglas livianas o lo que llamamos los abogados reglas de soft law, ¿no? Bajo el modelo generalmente de guías regulatorias no vinculantes o instrumentos similares, ¿no? Esto antes de adoptar regulaciones duras. Uno de los riesgos que tiene este modelo es que no genera seguridad jurídica respecto a las inversiones de estos negocios emergentes precisamente ante esa inseguridad regulatoria. Otro modelo es el de permisividad ad hoc, que podríamos denominar así, que vemos sobre todo en los Estados Unidos. En América Latina no es común, sobre todo también por el problema relacionado con la corrupción, hace bastante difícil su implementación, incluso su conceptualización. Y es este modelo, mediante el regulador, lo que hace es eximir caso a caso a desarrolladores de un producto o de un servicio de determinadas cargas regulatorias o incluso lo libera de determinadas acciones de compliance. También de procedimientos de fiscalización, ¿no? Y para esto lo que se utilizan generalmente son estos instrumentos que se llaman las cartas de no acción o no action letters, ¿no? Son esas exoneraciones regulatorias ad hoc, es decir, caso por caso, que se pueden dar a determinados proyectos o a determinadas industrias. Pero otro modelo de regulatorio es el modelo que podríamos denominar de interacción, que es donde los reguladores lo que hacen es interactuar con los promotores de la innovación de estos proyectos, procurando espacios de conocimiento y también de formación recíproca, ¿no? Estos modelos suelen presentarse en economías más abiertas y estructurarse bajo la forma de distintas iniciativas, ¿no? Los vemos a veces bajo la figura de oficinas de innovación, bajo la figura de labs o en algunos casos, tal vez minoritarios, como aceleradoras incluso. Dentro de este modelo de interacción, y con eso llego a la quinta de las ideas, se han hecho muy famosos los areneros o los sandbox regulatorios, ¿no? Que son estos ambientes de prueba aislados que se utilizan para monitorear nuevas tecnologías o proyectos. Actualmente hay más de 50 países que han implementado el modelo de sandbox regulatorios con distintos enfoques, no todos buscan lo mismo. Algunos son
sandbox regulatorios o más regulatorios, otros son sandbox de supervisión, algunos son sandbox que pueden tener objetivos específicos, ¿no? No sé, por ejemplo, inclusión financiera. Sin duda, en los países en donde este modelo se ha aplicado, el objetivo principal es el regulatorio, el más popular, ¿no? Y lo que hace es hacer pruebas de productos en estos ambientes controlados. Yo creo que el caso más conocido es el FCA en el Reino Unido. Estos ambientes controlados lo que permiten es el surgimiento de iniciativas con menores cargas regulatorias iniciales, ¿no? Es decir, se adoptan o se incluyen proyectos en el sandbox y se les aliviana la carga regulatoria inicialmente, pero con una vocación de llegar a cumplir al 100% la carga regulatoria dentro de un determinado periodo de tiempo. De hecho, un ejemplo interesante de sandbox de supervisión enfocado en verificar la necesidad de ajustar la regulación para fomentar la innovación, lo tenemos cerquita, lo tenemos en Colombia. Sin embargo, pese a lo difundido del sandbox y que vemos que se recomienda como pomada canaria en muchos proyectos y políticas de innovación en nuestros países, lo cierto es que, de acuerdo a muchos estudios, a pesar de lo populares que son, no hay suficiente evidencia de que aporten a la innovación financiera y un problema importante es que implementarlos es muy lento en economías de desarrollo. Distintos estudios hablan de que puede tomar 18 meses en ser implementados. Además, requiere muchos recursos para el acompañamiento a los proyectos, ¿verdad? No hay que olvidar el costo de la regulación y requiere además reguladores altamente sofisticados que esa conjunción de factores son elementos difíciles de compaginar y de visualizar incluso en nuestras realidades regionales, ¿no? La sexta idea son es otro modelo regulatorio posible, que es el de los marcos regulatorios para las empresas fintech, ¿no? Ejemplos, las licencias para neobancos en Hong Kong o, algo más cercano, la ley fintech en México. Son iniciativas que sí fomentan la inversión sobre la base de ¿qué? De una estrategia y unas reglas definidas. Sin embargo, tienen el inconveniente de que dependiendo de cómo se formulen, puede llegar a ser demasiado generales y además pueden quedar desactualizados con rapidez. Es decir, una ley probablemente cuando se apruebe ya va a estar desfasada y a lo largo de 5 años va a quedar aún más desfasada, ¿no? Pueden perder mucha validez regulatoria con mucha rapidez también. Y para ir terminando, quisiera resaltar 3 ideas principales sobre las que yo considero que debería reposar cualquier iniciativa regulatoria para el sector fintech en nuestra región. La primera de ellas es adoptar una supervisión basada en el análisis de riesgos de las actividades, enfocada en cómo mitigarlos. Yo creo que los supervisores o los reguladores, lejos de dictaminar o adoptar un elenco estándar de soluciones para todos los proyectos, un elenco estándar de regulación para todos los proyectos, lo que deberían es obligar a los promoventes de estos proyectos a analizar los riesgos específicos de su proyecto o de su actividad y obligarlos a tomar las medidas necesarias para mitigarlo, ¿no? Son precisamente los promoventes de estos proyectos, los emprendedores, los empresarios, quienes van a conocer mejor su proyecto y cómo administrar sus riesgos. No se trata de autorregulación al 100%, se trata de trasladarle la responsabilidad de determinar cuáles son los riesgos de su proyecto a quien lo está desarrollando y decirle que tiene que adoptar medidas para mitigar esos riesgos. El segundo elemento es una regulación basada en objetivos más que en un elenco de reglas previamente definidas que además no suelen calzar con todos los proyectos. Este modelo de objetivos lo que hace es trasladarle a los proyectos, a las entidades, determinar cuáles son las medidas que deben adoptar para llegar a los objetivos que fija la regulación. Este modelo, por ejemplo, lo vemos en la regulación de protección de datos personales en la Unión Europea bajo el principio de responsabilidad proactiva, ¿no? Es decir, se le traslada a cada uno de las responsables del tratamiento de datos el deber de determinar cuáles medidas tiene que adoptar dependiendo de
el tipo de tratamientos que realizan. Si toma las decisiones correctas, le va a ir muy bien. Si toma las decisiones incorrectas, el regulador le va a aplicar toda la carga regulatoria de la legislación, ¿no? Y el tercer elemento es regular con una regulación basada en actividades más que instituciones. Esto sobre todo porque la mutabilidad de estos actores nuevos en una industria, además en pleno desarrollo, hace muy difícil clasificar o encasillar las actividades de determinados players. Por ejemplo, si un determinado país decide regular a todos los players de la industria fintech como si fueran bancos, probablemente lo que va a hacer es matar la innovación. Entonces, yo creo que lo que se debe de hacer es apuntar a regular funciones específicas en los mercados y no simplemente encasillar todo como un banco, por el riesgo que trae implícito de que no todos los players puedan llegarle a esos niveles regulatorios y además no son los mismos riesgos probablemente los que están vinculados, ¿no? Entonces, por último, mi última idea es una reflexión en el sentido de que aspirar o convertirse en un fintech hub no va a depender solamente del regulador financiero, ni tampoco solamente de la regulación del sector, ¿no? Esto requiere una serie de regulaciones adecuadas, modernas, flexibles, sobre todo también del marco regulatorio no financiero. Estamos hablando aquí de regulaciones relacionadas con protección de datos, regulaciones asociadas con ciberseguridad, regulaciones asociadas con derecho de la competencia, regulaciones asociadas con resolución de controversias. Es decir, no se agota un adecuado marco regulatorio para la industria fintech en el marco regulatorio financiero, sino que va mucho más allá, ¿no? Y ya para ir terminando, yo lo que creo, digamos, cuando veo las oportunidades que tiene la industria fintech en nuestra región es que los estados centroamericanos pueden decidir jugar a la defensiva o decidir más bien un juego ofensivo y salir a la cancha a tratar de aprovechar esas oportunidades de la industria, intentar incluso ganar ese partido, ¿no? Ese liderazgo regional en la regulación de la industria fintech no se limita, además, solamente a las oportunidades directas de esa industria, ¿no? Es decir, no se trata solamente de algo que beneficia a una industria en concreto, sino que en realidad todos los estudios acreditan que tienen muchísimas oportunidades adicionales para todos los sectores económicos de un país. Así que los esfuerzos que se hagan en esta materia tienden a generar un efecto positivo para todas las áreas económicas de un país y de una economía. Y con eso termino mis 10 ideas. Quedo atento, Marcelo, si hay alguna pregunta. Claro que sí, muchísimas gracias, Mauricio. Excelente presentación. Solo tengo una pregunta, te pido la respuesta lo más resumida posible, y es, hablaste de muchos marcos regulatorios, de iniciativas y demás. ¿Cómo ves a Centroamérica en esto y el Caribe? ¿Cómo nuestros países hoy sentís que están avanzando en cuanto a estos marcos que permitan, con regulación, promover la inversión? Eh, Depende del país, pero diría que en general el modelo regulatorio que adoptan nuestros países ante estos temas es el de pasividad regulatoria, es decir, el de no hacer nada y esperar a determinar cómo avanza la industria en el mejor de los casos o simplemente ir resolviendo casos por casos. Sigue siendo un modelo en donde se trata de seguir regulando situaciones o negocios nuevos con las reglas de toda la vida, ¿no? Entonces, hay un problema para generar espacios de innovación. Hay otros países que, por ejemplo, su apuesta es por optar por modelos en donde no tienen la regulación más adecuada, pero tienen la regulación más liviana. Eso es válido en un ambiente de competencia entre países, pero no necesariamente es la mejor apuesta. Y, en fin, lo que creo es que hace falta un poco más de proactividad regulatoria y que alguno de nuestros países tome la decisión de decir, bueno, vamos a convertirnos en ese fintech hub de Centroamérica, vamos a arrollarnos las mancas, vamos a hacer un programa realmente interesante desde el punto de vista regulatorio para traer esa inversión y para procurar que
se desarrolle una industria en ese país. No veo todavía claridad de quién está pensando en esto, ni veo tampoco claridad de quién está discutiendo estos temas en ambientes regulatorios. Clarísimo. Muchísimas gracias de nuevo, Mauricio. Gracias por ser parte de 100 Ideas FinTech en esta oportunidad y seguiremos, por supuesto, teniéndote en nuestros eventos de Conecta B2B. Que tengas muy buen día. Encantado. Y seguimos con la agenda del día de hoy. We live in a world where trust matters. We trust that every video will be streamed, every transaction will be made, and every game will be played. It is trust in every purchase, post, and application that keeps us connected. And lack of service availability can bring down organizations, crash financial markets, and risk lives. Keeping customers connected and maintaining a competitive advantage requires digital transformation at record pace. We've earned the trust of the world's largest brands and technology leaders. By innovating for the future with solutions for 5G, AI, and cloud, while protecting against evolving cyber threats, to deliver business-critical solutions for enterprises and service providers that empower the most secure and available digital experiences in the world. Trust matters.